martes 25 de abril del año 2023. Y en este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. En su teléfono celular, en su móvil inteligente, usted puede escucharnos también con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación es totalmente gratuita. Y si entra en www.éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días por acá a todos. Recibo el saludo de Estrella Suárez desde Ciudad de México, José Ede Villa desde el estado Zulia, en Venezuela, Wolfgang Graterol desde Puerto La Cruz, uno en el occidente y el otro en el oriente de Venezuela. Carmen Delgado está en Medellín. Antonio Colón en Midland, Texas. María Alicia Cifontes, buenos días, doña María Alicia. Ella está en Caracas. Ivette Emilia García en Madrid. Orlando Barreto está en Houston. Aleja González, feliz y bendecido día para todos. Amén. Que así sea. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Muy buenos días, César Miguel, Laura, Daniel y toda la audiencia que está en este momento escuchándonos. Y tenemos a Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Eso no lo dicen con tanta emoción como el viernes, ¿no? ¡Feliz martes! En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid a todos los oyentes y también a los compañeros en el estudio. Espero que tengan un feliz martes. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y a nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 25 de abril, es el día de San Marcos el Evangelista, el segundo de los evangelistas, San Marcos de León. Por eso es que la plaza de San Marcos en Venecia tiene el león y el premio de cine es el León de Venecia. Y, bueno, ni leí nada y se me fue el hilo. Bueno, en fin, no importa. San Aniano de Alejandría, San Pedro de San José Betancur son los otros santos en el día de hoy. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para el día de hoy la luna está creciendo en Cáncer. Ya van a escuchar lo generosa que es esta luna. Dice, es la luna de los sentimientos. Excelente para realizar actividades que requieran cuidado, atención, nutrición y todo lo relacionado con los niños. Además, es la luna de la fertilidad. Si usted está en la búsqueda, ya sabe sumar, ¿no? 2 y 2. Es una magnífica luna para los placeres gastronómicos, para reunirse en familia. Es una excelente luna hasta para mudarse. Y tan buena es y es tanto la luna de los sentimientos que hasta para casarse sirve. Luna creciente en Cáncer, Sol en Tauro cuando nos amanece este martes 25 de abril del año 2023. Para nuestra agenda del día de hoy vamos a conversar con el analista Joaquín Pérez Rodríguez acá en Florida. Él está en Miramar. A propósito del lanzamiento, el anuncio del lanzamiento de Joe Biden, aspirando a un segundo periodo en la Casa Blanca. ¿Cuáles son sus verdaderas posibilidades? ¿Por qué en este momento es que se hace el anuncio? También vamos a conversar al respecto con Celia Mendoza, de La Voz de América. Ella está en Washington, así tendremos dos perspectivas distintas.
En Bogotá vamos a conversar con el periodista Jair Díaz a propósito de la cumbre que ha convocado el presidente Gustavo Petro para discutir la crisis venezolana. No van venezolanos. En Cienfuegos, Cuba, vamos a conversar con el periodista Alejandro Tur Valladares. Los buques petroleros llegan a Cuba, pero no hay combustible en la isla. ¿Cómo están haciendo? En Washington vamos a conversar con el analista financiero Isaac Cohen, el Fondo Monetario Internacional. En su informe Perspectivas de la Economía Mundial pone de manifiesto la gran incertidumbre que afrontan las economías. Juan Guaidó está en Florida en este momento y ha salido prácticamente expulsado desde Colombia por el gobierno de Gustavo Petro. También hablaremos de eso. Y hoy es el día del ADN. A ello vamos a dedicar nuestro foro en esta mañana, Día del ADN, con la doctora Marina Riera, asesora genética y cofundadora del ADN Institute. Ella está en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Y en Buenos Aires está el doctor Rafael Fernández Martín, médico en biología molecular. El hashtag Día del ADN. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos que en el año 68 de nuestra era muere Marcos el Evangelista, el autor del Evangelio de San Marcos, fue el primer obispo de la iglesia de Alejandría. El 25 de abril de 1859 se inician las obras para la construcción del Canal de Suez. El 25 de abril de 1874 nace Guillermo Marconi, ingeniero electrónico italiano, uno de los más destacados impulsores del radiotransmisor a larga distancia, por el establecimiento de la llamada Ley de Marconi, fundamental para el desarrollo de la radio. Gracias al señor Marconi, estamos aquí comunicándonos nosotros al día de hoy. En 1875 nació María de San José Alvarado, una religiosa venezolana considerada beata por la Iglesia Católica. Laura Evangelista Alvarado Cardoso se le conoce como la Madre María de San José. Otro venezolano ilustre nació el 25 de abril de 1877, el científico Rafael Rangel. Hoy está cumpliendo, 83 años Al Pacino. Feliz cumpleaños, señor Pacino. Y hoy está cumpliendo, ¿cuánto? René Zellweger. Hoy cumpleaños, está con 54 añitos, está en la plenitud. ¿Eh? Eso es lo que llaman la plenitud, el encanto de la mujer madura. El 25 de abril de 1990, Violeta Barrios de Chamorro se convirtió en la presidenta de Nicaragua, siendo la primera mujer en ser electa al cargo de presidenta de la República y la tercera en ocupar la posición de jefa de Estado, luego de Isabel Perón y de Lidia Gayler Tejada. El 25 de abril de 1917 nació alguien muy, muy importante, no solo en la música de jazz, sino en el canto en general, la señora Ella Fitzgerald. Poco después, 6 años después, el 25 de abril de 1923, nació otra estrella del canto, en este caso en el blues, Albert King. Y el 25 de abril de 1926, en la Scala de Milán, se estrena la ópera de Giacomo Puccini, Turandot. 9:11 de la mañana y en la línea telefónica es el momento, llegó la hora para conversar con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy la abogada Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Y siempre digo, si usted tiene problemas de inmigración o de familia, de bancarrota, yo no soy la abogada correcta para usted. Pero si tiene un accidente, de verdad que hemos demostrado los resultados más grandes. El último veredicto
que fue grandísimo, que es uno de los más grandes en todos los Estados Unidos de los últimos 10 años. Fue Imagínate. uno por un exceso de $100 millones por un cliente que negociamos en enero. Y Dios. claro, ese veredicto fue muy grande, ya que la persona tuvo lesiones muy, muy severas para el resto de su vida. Pero Ujú. tanto así como casos de $1 millón frecuentemente en mi oficina que tenemos por casos de Uber, por casos de Lyft, por casos de clientes que le ha dado camiones Ujú. de aquí en las carreteras. Entonces, ¿qué le queremos decir? Que usted no puede confiar en la compañía de seguro. Usted no puede hacer la llamada directamente con ellos porque en esas llamadas grabadas lo que hacen ellos es Sí. em, hacerte unas preguntas para que tú respondas incorrectamente y Ujú. disminuir la cantidad de compensación que usted va a obtener. Si usted quiere la máxima compensación, necesita un abogado desde la escena del accidente. Ese abogado es quien les está hablando, Hani Martínez Ward. El teléfono de Hani, anótelo usted allí en su teléfono celular. El número de Hani es 855-DOLOR55. Repito, 855-DOLOR55. Esto equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Hani, mencionaste el que va en un Uber o en un Lyft, y si esa persona tiene el accidente y es un turista que acaba de llegar, un inmigrante, ¿cómo queda frente a la ley en Florida? Bueno, si es un turista, un inmigrante, eso no tiene nada que ver si es víctima de accidente, ya vaya como chofer o vaya como pasajero, la ley le da derechos a todas las personas, inclusive sin documentos, sin estatus completamente. Así que no importa si usted no tiene licencia, si no tiene seguro, si no vive permanentemente en este país, solamente vino de visita. Usted tiene derecho a una compensación monetaria. Hemos tenido personas que comienzan el tratamiento médico aquí, después regresan a su país, lo terminan y así estando regresando de vuelta a su país, tienen la compensación Ujú. monetaria. Esta mañana, Hani, te cuento que nos pasa en la 836 un camionero que mientras iba manejando iba texteando en su teléfono celular. Eso está servido para un accidente, ¿eh? Exactamente, y eso es lo que veo yo todos los días. Yo he tenido, hasta que he bajado, nosotros bajamos la data de los teléfonos celulares, especialmente de los casos que son las personas terminan en el hospital, es bien severo. Y he tenido personas que están mirando series de Netflix mientras están manejando Qué y por barbaridad. eso han chocado. Ujú. Bueno, anote el teléfono, por favor. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Guárdelo allí en la memoria de su celular. Hani, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes de The World Law Group. 9:15 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La edad como responsabilidad política. A medida que Joe Biden se acerca a la potencial reelección en 2024, aumentan las preocupaciones sobre su edad y su capacidad para liderar el país entre los votantes, especialmente entre los demócratas más jóvenes. Si bien la discriminación por edad es un problema real, es razonable que los votantes, al elegir por quién votar, cuestionen la salud y el estado médico de un candidato. En una era en la que el liderazgo político está envejeciendo y la edad promedio de los estadounidenses es mucho más joven que la edad promedio de los políticos, es esencial que los candidatos aborden estas preocupaciones y aseguren a los votantes que son aptos para el cargo. Lo digo porque hoy Joe Biden ha anunciado en un video de 3 minutos que se presentará a la reelección en el año entrante. Dijo Biden: cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace 4 años, dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos. El video en cuestión se titula Libertad.
Hoy se cumplen 4 años desde que lanzó la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en el 2020. Su mensaje ha seguido unas líneas similares, pero haciendo hincapié en la importancia de terminar el trabajo, let me finish the job. Y en el video tiene una presencia fundamental muy destacada la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, de manera tal de que se va a repetir entonces la llave, la dupla. Su edad es el detalle. Muchos votantes están preocupados por enviar de regreso a la Casa Blanca a alguien que tendría 86 años al final del segundo mandato, según las encuestas recientes. En este momento su popularidad está en niveles críticos. ¿Logrará recuperar niveles satisfactorios para competir? ¿Se repetirá 4 años después el enfrentamiento Biden-Trump? Pareciera que el tiempo no ha avanzado, ¿no? Que estamos como esos ratoncitos hámster que los ponen a correr para ejercitarse, pero dando vueltas sobre sí mismos, en un mismo circulito. En fin, todos envejecemos, pero algunos, por lo visto, no lo aceptan del todo. El reloj indica en este momento las 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Aparte de la noticia fundamental, que es lo que ya comentábamos en el editorial, el anuncio de la aspiración presidencial para repetir del presidente Biden, tenemos otras noticias que tienen que ver con él. Biden, por ejemplo, dará un discurso sobre su agenda económica en una conferencia para los sindicatos de la construcción en Washington. También hablará sobre el impacto potencialmente devastador del impulso del presidente McCarthy, el Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes, para aumentar los precios de la energía y enviar empleos de manufactura al extranjero al derogar los créditos fiscales de energía limpia de la Ley de Reducción de la Inflación. Esto según un funcionario de la Casa Blanca. Biden también deberá reemplazar a Susan Rice, quien anunció que se va como su principal asesora de política interna. Uno de los presentadores estrella del canal Fox, Tucker Carlson, ha dejado la cadena, según un breve comunicado difundido en el día de ayer. Fox News Media y Tucker Carlson acordaron separarse. Agradecemos sus servicios a la cadena como presentador y antes como colaborador, informó un comunicado de la cadena que asegura que el conductor de Fox News Tonight no volverá a los estudios de Fox. El juicio entre Fox y Dominion, que no llegó a celebrarse, se basaba en numerosos mensajes internos de periodistas y ejecutivos de Fox en los que dejaban claro que no se creían las acusaciones de fraude electoral que su propia empresa estaba alimentando ante los espectadores. Esas comunicaciones incluían palabras de Carlson, quien, mientras en su programa daba espacio a estas denuncias y aseguraba que al menos algunas eran creíbles, en mensajes de texto paralelos se refería a ellas como absurdas y criticaba con dureza a sus promotores. Y la salida de esta estrella del canal conservador se suma, pero en las filas de los medios progresistas, a la del también presentador Don Lemon, que ha sido cesado por CNN. En una nota escueta, CNN informó que CNN y Don han tomado caminos diferentes. The New York Times reproduce el comunicado. Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años. Le deseamos lo mejor y lo animaremos en sus futuros proyectos, dice el comunicado de la cadena. En el pasado mes de febrero, Lemon protagonizó una polémica al asegurar que una mujer se considera en su mejor momento a los 20, 30 y quizá a los 40, lo que le valió una oleada de críticas a pesar de que posteriormente pidió disculpas. No, las mujeres no van a perdonar eso, y mucho menos la aludida, Nikki Haley. Y ayer en Washington, los fiscales dieron su argumento final en el juicio más destacado del 6 de enero hasta el momento.
argumentando que 5 miembros del grupo Proud Boys, acusados de conspiración sediciosa y otros cargos, se veían a sí mismos como, cito, el ejército de Donald Trump y estaban decididos a mantenerlo en el poder. Los abogados que representan a los acusados, quienes se declararon inocentes, argumentaron que no conspiraron para atacar el Capitolio de Estados Unidos ese día. Incluso si no te gusta lo que dicen algunos de ellos, no los hace culpables, dijo uno de los abogados defensores. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa al regreso, las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:25 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La Cancillería colombiana señaló ayer en un comunicado lo siguiente: en horas de la tarde, Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos durante la noche. Fin de la cita. Juan Guaidó denunció hoy haber sido sacado de Colombia en un vuelo a Estados Unidos después de que la persecución y las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro se extendieron al país andino, a donde había llegado para reunirse con delegaciones que participarán en la conferencia sobre el diálogo venezolano prevista para el día de hoy. Escribió Guaidó: luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Jorge Rodríguez, jefe de negociación del gobierno de Nicolás Maduro, explicó las condiciones que a su juicio se deberían cumplir para poder retomar el diálogo con la oposición venezolana para salir de la crisis que afecta el país. Sostuvo que entre los puntos claves están el levantamiento de todas las sanciones ilegales y las medidas coercitivas ilegítimas que desde 2015 se han impuesto a Venezuela. También pidió que las políticas de lawfare, persecución judicial, de ataques a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la CPI, se detengan porque afectan a nuestros líderes más importantes. Son las 9:27. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. 14 presuntos bandidos fueron linchados por una multitud en Canapé Verde, en las alturas de Puerto Príncipe, la capital haitiana, país sumido en una espiral de violencia a causa de un sangriento enfrentamiento entre bandas armadas. La situación ocurrió después de que los 14 hombres fueran interceptados por la policía en un autobús de transporte público y que se escucharan intensos tiroteos durante toda la noche en Canapé Verde y en otras zonas aledañas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra en Venezuela, dijo que se siente perseguido por la justicia de Perú después de que la fiscalía de ese país lo llamara a declarar por un proceso de traición a la patria. Las citaciones y amenazas de extradición promovidas por la derecha peruana y boliviana son parte de la persecución para que no denunciemos la masacre de nuestros hermanos indígenas de Perú, escribió Morales en su cuenta de Twitter, en respuesta a la citación de las autoridades vecinas. Morales ha sido acusado de promover la instalación de una asamblea constituyente en Perú y de azuzar las protestas en las regiones del sur. 9:29. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, justificó ayer lunes en Naciones Unidas la invasión de Ucrania y cargó con dureza contra los países occidentales, a los que acusó de dinamitar el orden internacional para evitar perder su dominio. Lavrov viajó a Nueva York para presidir una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada por su país,
aprovechando su presidencia de turno de este organismo y centrada en la defensa del multilateralismo. Tanto el tema de la cita como los mensajes del ministro ruso fueron tachados de cínicos e hipócritas por Europa y Estados Unidos, que subrayaron que Moscú busca hacer creer al mundo que se preocupa por las normas internacionales, pero al mismo tiempo está invadiendo ilegalmente a un vecino. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no renuncia a Bakhmut, donde sus tropas resisten a duras penas los embates de los mercenarios rusos de Wagner, batalla de la que depende tanto el inicio como el éxito de la contraofensiva ucraniana. No podemos renunciar a Bakhmut, ya que esto contribuiría a ampliar el frente y permitiría a las tropas rusas y a los Wagner capturar más territorios, dijo Zelensky al canal Al Arabiya. Mientras, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, aseguró que después de casi 9 meses de combates, las fuerzas ucranianas controlan en Bakhmut una superficie de no más de 1 kilómetro por 2. Son las 9:30 de la mañana. A ver, el hombre noticia hoy evidentemente es el señor Biden. Aquí están sus palabras. Libertad. Libertad personal es fundamental. Lo que somos los americanos. No hay nada más importante, nada más sagrado. Ha sido el trabajo de mi primer gobierno, pelear por nuestra democracia. Esto no debería ser un asunto de azules o rojos. Proteger nuestros derechos, asegurarnos que todos sean tratados con igualdad en este país y que todos tienen la oportunidad de hacerlo. Se ha lanzado, pues, para un segundo periodo ya oficialmente Joe Biden. ¿Cómo ha recibido esta noticia Washington? Vamos hasta allá, donde en la línea telefónica está Celia Mendoza, de La Voz de América. Celia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. A ver, ¿cómo ha sido recibido este anuncio? Para algunos muy sorpresivo, para otros no tanto. Así es, se esperaba que él hiciera el anuncio desde la semana pasada. Ya había rumores en la Casa Blanca y en los alrededores de Washington de que esto iba a suceder, precisamente porque marca una fecha importante para él. Es el mismo día en el que hizo el anuncio hace ya 4 años. Es un hombre que le gusta la tradición y desde luego este anuncio se da en un momento crucial, empezando ya esta carrera electoral, sabiendo que hay otros competidores que han anunciado. Él había retrasado un poco esta decisión, recordemos en diciembre dijo que tenía que consultarlo con su familia y según sus asesores es algo que venía haciendo. También se empezaron a rumorar quiénes iban a trabajar con él y eso le dio más fuerza a esta posibilidad de que hoy se anunciara. La forma en que lo hizo muestra también la intención, no un discurso, no en un lugar, lo hizo por redes sociales con un mensaje de 3 minutos, mediante el cual no solamente quiere atraer a las nuevas generaciones, sino solidificar su mensaje. Y algo que ha sido clave en ese mensaje para aquellas personas que no lo han visto es que la primera imagen, antes de que se vea Joe Biden, antes de que se escuche la voz, son imágenes del ataque al Capitolio el 6 de enero, seguido por una imagen en la que se ve a una mujer sosteniendo una pancarta en la que habla acerca del aborto. Y que él diga como la primera palabra libertad muestra específicamente cómo está vendiendo esta campaña. Y vemos en el video una y otra vez a personas con las que él ha trabajado, entre ellas la vicepresidenta. A ella se le resalta significativamente en este video y eso obviamente tiene que ver con estos cuestionamientos, aseguran los expertos, que se han hecho acerca de la edad. Pero más allá de eso, significa que oficialmente ya entra en la carrera, anuncia su reelección y está vendiendo un mensaje de cómo él puede terminar lo que ha empezado, pero también vuelve a los principios que le permitieron ganarle al expresidente Donald Trump, que es unidad, trabajo en conjunto, mantener los valores, y ahora está agregando el tema de la libertad, que está muy asociado con esta idea de cómo se mantiene la democracia, y desde luego el segundo punto es cómo los derechos de los estadounidenses se pueden mantener, y el tema del aborto será crucial. Alude a lo que él llama los MAGA republicanos, los fieles seguidores del expresidente Trump, y les critica muy duramente, Celia. A ver, ¿qué impacto ha tenido esa parte? Recordemos que
esta es una de las críticas que se le ha hecho a él acerca de poner a todos los republicanos en esa misma bolsa, pero él ha tratado de establecer esa diferencia en lo que él asegura son los MAGA republicanos, es decir, estas personas, y las asocia directamente con aquellos que hicieron el ataque el 6 de enero, con aquellas personas que están tratando de acabar con los principios democráticos, y esto es una plataforma en la que él está buscando establecer una diferencia en lo que él sería y aquellas personas extremistas del Partido Republicano. Y creo que también lo hace para darle un espacio a republicanos moderados que no están relacionados con este tipo de retórica. El presidente también estaría en este mensaje volviendo a los principios básicos de la campaña anterior, que es mantener la moral y la democracia, que obviamente con estas imágenes que vimos en el video de los ataques del 6 de enero fueron amenazadas. También otra cosa que creo que hay que resaltar es estos pedacitos en los que lo vemos a él hablando directamente a la Cámara, tratando de hablarle a cada uno de los votantes, y desde luego el hecho de que haya a una latina para que sea su jefa de campaña y que tenga nexos con uno de los activistas de uniones, de sindicatos, de trabajadores en California más importantes, como es el señor César Chávez, también muestra que existe esta intención de tratar de atraer el voto latino, que será crucial, y ya lo hemos visto en la campaña republicana, por lo menos del expresidente Donald Trump, que tiene apoyo y han empezado una maquinaria mediática muy grande para atraer a los latinos, en especial en el sur de la Florida. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, tus amigos. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Washington. Ahora bien, ¿qué significa elegir a un presidente que cuando entregue el poder tendrá 86 años? A ver, la edad pesa, y de qué manera, como lo decíamos en nuestro editorial de hoy. En Miramar, aquí en el sur de Florida, está el analista Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Joaquín. A ver, ¿cuánto puede pesar como lastre en la aspiración de repetir del señor Biden su edad? Mira, yo en las encuestas, en las campañas que yo he estado desde hace 40 años, ni el género ni la edad han sido temas fundamentales. Han sido temas que rodean la campaña, pero no la definen. Lo que definen son los temas, ¿no? Los temas que en ese momento el país está exigiendo y la posición del candidato en esos temas. Acuérdate que Eisenhower terminó a los 90 años, 4 años más que este, y fue el canciller de lujo de Alemania. Entonces, claro, eso va a ser un motivo de ataque, pero yo creo que no va a ser un ataque eficaz, como fue el ataque que hicieron contra Biden en el sur de la Florida, de que era comunista, etcétera, que ese sí fue eficaz. Pero no hablaban de la edad de Biden, sino de sus posturas políticas que no eran ciertas, pero que tuvieron una gran eficacia. A ver, ¿se repetirá entonces el enfrentamiento Biden-Trump? Y de repetirse, ¿en qué condiciones sería esta vez? Yo creo que sí, y lo que hay que ver en las encuestas, César Miguel, es cómo está el agrado menos el desagrado. O sea, cuánta gente le cae bien y a cuánta gente le cae mal. Eso es lo fundamental en una campaña, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ver, y eso es lo que te va a marcar la votación después. Y en eso Biden ha estado siempre por encima de Trump. Siempre, a pesar de que los dos han estado negativos, vamos a estar claros. Los dos han estado negativos precisamente por la polarización, porque tú tienes un núcleo favorable a Trump que no acepta a Biden en ninguna instancia, y tú tienes un núcleo que apoya a Biden que no acepta a Trump de ninguna manera. Pero lo que tenemos que ver es eso. Biden está por encima de Trump en agrado menos desagrado. Hay más gente que le agrada a Biden que gente que le agrada a Trump. Ahora, su popularidad en este momento está en unos números muy, muy bajos. ¿Logrará remontar? Y, por otra parte, ¿quiénes otros pueden estar en juego en este momento?
a mí me parece que en las internas el juego está ya cerrado, ¿no? Claro. Son muchos candidatos que van a dividir esos votos y tanto Trump como Biden tienen una votación sólida, ¿no?, que le va a ganar a cualquiera de esos candidatos. Entonces, eso hace muy difícil que otro candidato logre imponerse. No imposible, ¿eh? Vamos a estar claros, en política nada es imposible. Y puede ser que alguno de los candidatos en cualquiera de los dos lados empiece a tomar una popularidad tremenda y logre ganarle las internas, pero a mí no me parece. Yo creo que va a estar definido otra vez la campaña entre Trump y Biden. Y es que Trump no es procesado de una manera tal que lo metan tras la reja, pero aún así él puede aspirar. Yo creo que eso va a consolidar más su base. Así que vamos a encontrarnos de nuevo. Creo que la campaña va a ser sobre logros, y eso va a ser la estrategia de la campaña de Biden, y la campaña de Trump va a ser Trump. Va a ser la personalidad de Trump, porque yo soy el que lo defiendo, y vamos por la venganza, ese tipo de cosas, que eso atrae muchos votos. Pero la campaña de Biden va a ser, aquí cuando yo llegué, había una pandemia, terminamos la pandemia. Un poco más tarde vino una guerra que se produjo porque no ayudamos a los ucranianos antes, y después pues hemos ayudado a los ucranianos y no se ha perdido ningún americano. Ese tipo de cosas. Sí, ya veo. Y ese tipo de cosas en el tiempo yo creo que hace que la gente piense. Bueno, apenas está comenzando esta película, Joaquín. Ya veremos cómo se desarrolla. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ustedes. Joaquín Pérez Rodríguez es un destacado analista. Como él decía, tengo 40 años analizando encuestas y campañas electorales. Nos habló desde Miramar, aquí en el sur de Florida. 9:41 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, Día del ADN. Estamos en Conexión Radio. Día Internacional del ADN. Cada 25 de abril desde el año 2003 se celebra este día con el objetivo de celebrar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN como uno de los hallazgos científicos de mayor impacto en la humanidad. Ese día se presentó la publicación en la revista Nature por parte de los científicos James Watson y Francis Crick del descubrimiento de la estructura de la doble hélice de ADN en 1953, basándose en las investigaciones de Rosalind Franklin, concretamente la fotografía número 51 de rayos X. El descubrimiento del ácido desoxirribonucleico, ADN, cambió para siempre la comprensión de la genética, el estudio sobre cómo se transmite la herencia física y fisiológica de generación en generación. En todos los seres vivos, el ADN es esencial para la herencia, la codificación de proteínas y el suministro de instrucciones para la vida y sus procesos. El ADN dicta cómo se desarrolla y reproduce un ser humano o un animal y finalmente muere. Las células humanas normalmente contienen 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas en cada célula. Las 4 funciones que desempeña el ADN son la replicación, la codificación de información, la mutación, recombinación y la expresión génica. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? ¿Por qué se dice que es antes y después del descubrimiento del ADN? ¿Por qué hoy, 25 de abril, todo el mundo conmemora el Día del ADN? Vamos a conversar con 2 expertos en la materia que nos van a ayudar a entender toda esta complejidad. En Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, está la doctora Marina Riera. Ella es asesora genética y cofundadora de ADN Institute. Es licenciada en biología y doctora en genética. Marina, muy buenos días, muy buenas tardes por allá al otro lado del océano. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad de estar hoy charlando aquí con vosotros.
Gracias a ti por atender la invitación. Y en este lado del océano, pero muy, muy lejos de Miami, igual de lejos que Barcelona, o quizá más, en la ciudad de Buenos Aires está el doctor Rafael Fernández Martín. Es doctor especialista, él es doctor en biología molecular y celular, especialista en la edición de genoma, fundador de la startup New Organs Biotech SAI. Rafael, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte a esta conversación en esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar acá. A ver, ¿por qué este descubrimiento del ADN, del ácido desoxirribonucleico, es tan importante? Comencemos con la doctora Marina Riera. Claro, nosotros a nivel de salud, yo siempre barro para casa, nosotros somos un centro sanitario y nos dedicamos a diagnosticar y asesorar a pacientes, ¿no? En el ámbito de la salud nos cambió totalmente el paradigma. El descubrimiento del ADN nos dio las bases, ¿no? De cómo funcionan nuestras células, cómo funcionan nuestros órganos, qué procesos celulares, ¿no? Se llevan a cabo cuando un embrión se está creando, se está generando este nuevo individuo, cómo se reproduce y cómo acaba muriendo, ¿no? Y cómo durante su vida pueden manifestarse una serie de enfermedades y de condiciones y de características físicas que vienen todas determinadas, ¿no? En este libro de instrucciones que llevamos desde que nacemos. Y claro, a nivel de entender quiénes somos, por qué somos de esta manera, y además, cuando hemos localizado ya, ¿no? Dónde puede estar una problemática concreta que está detrás de una enfermedad, pues incluso ya tener una diana terapéutica donde poder actuar. Entonces, en el campo de la salud ha sido una revolución de entender por qué funciona de esta manera nuestro organismo, entenderlo y luego pues poder combatir todo aquello que no funciona bien cuando no funciona bien. Me gustó mucho esa definición, libro de instrucciones. Es decir, uno, por ejemplo, compra un carro nuevo, un coche nuevo, y hay un manual, ¿no? Donde vienen todas las instrucciones. Bueno, estoy muy ambicioso diciendo el coche nuevo. Cualquier aparato que uno compre viene con un manual de instrucciones. Ese manual es el equivalente del ADN. Magnífica la definición de Marina Riera. Le repito la pregunta para tener otra óptica al doctor Rafael Fernández Martín. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se partió en dos el estudio del ser humano con el descubrimiento del ADN? Bueno, creo que no solamente el estudio del ser humano, ¿no? Es el estudio de la biología de la vida, porque en el ADN se encuentran las instrucciones, lo que recibimos de nuestros padres y lo que transmitimos a nuestros hijos. En el ADN, cuando se descubre el ADN y se descubre la estructura del ADN, se puede poner la base molecular, se descubre la base molecular de lo que ya se sabía. Todos sabíamos que existía la herencia y que los hijos se parecían a los padres y que a su vez los padres a los abuelos y por eso se ha hecho selección de animales. Ahora yo barro para mi terreno, que es la producción animal. Se ha hecho selección de animales incluso antes de conocer el ADN y se buscaban los ejemplares más mejores para transmitir a la siguiente generación esos genes sin ni siquiera saber en qué se basaban los genes. Lo que fue un gran descubrimiento es ponerle una base molecular a eso que ya estaba, por supuesto que estaba ya en el inconsciente de los mejoradores genéticos desde los persas, desde el descubrimiento de la agricultura, digamos. Así que evidentemente es un salto adelante porque, como bien dijo Marina, se pueden identificar mutaciones que permiten explicar por qué se producen algunas enfermedades, ¿no? A ver, para acentuar lo que comentaba Rafael Fernández Martín, vamos a quedarnos en el ámbito animal. En el mundo de la hípica, por ejemplo, cuando dicen un caballo hijo de tal en más cual, según el pedigrí, el récord de los padres y de la yegua, el caballo, el potranco, va a valer tanto o menos, y cuando se va a la subasta para la venta va a valer mucho. Muy bien.
Así funcionaba, y has dicho, Rafael, desde los persas. Perfecto. Cuando señalas que se incorpora el elemento molecular, ¿qué significa el elemento molecular en esa especie de ecuación? Bueno, es que ahí se cierra todo lo que se predecía, pero no tenía, era como, muchos investigadores le atribuían al alma esa idea, porque no tenían forma de darle una consistencia. Y acá, bueno, es tan simple como algo, unas moléculas que lo que van diciendo son como letras de un libro y van... ese mensaje se transmite después en proteínas y en el fenotipo del animal o del humano, ¿no? O sea que ahí está, como bien dijo Marina, la base, las herramientas o el libro de instrucciones de la vida de ese individuo. Vuelvo entonces a la idea del manual de uso o libro de instrucciones que nos brindó Marina Riera. Leo, la genómica nos está ayudando a comprender qué nos hace diferentes a cada uno de nosotros y qué nos hace iguales. ¿Nos puedes traducir esto, Marina, por favor? Claro, cuando empezamos, ¿no?, con el proyecto del genoma humano, conseguimos, ¿no?, finalmente secuenciar todo nuestro genoma, pero antes de esto ya habíamos secuenciado también otras especies, luego hemos seguido, ¿no?, y a día de hoy ya son muchísimas las que tenemos secuenciadas, y para todas ellas, ¿no?, tenemos estos libros de instrucciones, y lo que nos permite es que cuando tenemos libros de instrucciones entre especies, podemos hacer una comparativa y ver dónde somos iguales y dónde somos diferentes. Pero es que dentro de una misma especie podemos hacer lo mismo, ¿vale? Al final entre la especie humana, somos el 99,99% iguales, ¿no? Pero está claro que este porcentaje que nos queda es crucial, porque nos hace ser quienes somos, parecer lo que parecemos, ¿no?, y padecer las enfermedades que padecemos. Entonces, a la que tú tienes tu referencia, ¿no? Nosotros como genetistas, nuestro trabajo diario se basa en conocer el genoma de nuestro paciente y compararlo contra aquello que conocemos como el genoma de referencia, que sería como el genoma poblacional, ¿no?, de una persona sana. Pues es en esta comparativa donde podemos encontrar letras en este libro que están equivocadas, ¿vale? Que donde tenía que haber una T hay una A. Pues donde tenía que haber una T y hay una A, puede ser que sea un cambio, pues que meramente te cambie el color del pelo y te haga ser pelirroja. Bueno, es un cambio poblacional, neutro, ¿vale? No. O donde había una T y ahora hay una A, puede ser que te haga tener una condición, diríamos, genética, una enfermedad muy delimitante y de aparición precoz en edad infantil, por ejemplo, ¿no? Pues es en esta comparativa donde nosotros encontramos variantes que llamamos poblacionales, que simplemente nos hacen ser diferentes entre nosotros, de las variantes que ya denominamos mutaciones, que son aquellas, pues, que están detrás de enfermedades hereditarias que nos tienen que preocupar. A ver, Marina, donde hay una T debería estar una A. Uso este mismo ejemplo. ¿Puedo, ahora que sé que está ese salto o ese error o esa equivocación, puedo poner la A en lugar de la T? Claro, muy buena pregunta, porque sí, claro, ahora sí, con las herramientas que tenemos a día de hoy, con las terapias génicas que se están desarrollando, con las terapias de edición genética, ¿no?, como el CRISPR, a día de hoy empezamos a tener la tecnología para poder, diríamos, ir a la raíz del problema. Es decir, si yo tengo un paciente con un gen que no está funcionando bien por culpa de una mutación en concreto, pues o bien pongo yo copias sanas de manera artificial, ¿no? Pongo copias sanas de ese gen en el tejido que a mí me interesa, o bien directamente voy y hago una edición de esa letra. Qué interesante esto. Le pregunto al doctor Rafael Fernández Martín en Buenos Aires, esto que nos ha explicado Marina, ¿cómo funciona en todo el reino animal? Bueno, en el reino animal tenemos cierta ventaja porque no tenemos un peso moral de lo que sería ético, una modificación de la línea germinal, una edición
de la línea germinal humana, ¿no? Que eso todavía no está aceptado por la comunidad científica, ¿no? Ha habido algún científico chino que modificó o editó la línea germinal de un par de nenas y que fue repudiado contundentemente por la comunidad internacional. Sin embargo, en animales sí se hace eso y se hace con relativa cada vez con más facilidad, ¿no? Hace 10 años se descubrieron las CRISPR, como bien dijo Marina, que es una herramienta de edición potentísima, que uno puede modificar e introducir cambios que uno busca o persigue. Y eso genera, por ejemplo, una cosa que se hace mucho, es lo que algunos investigadores denominan avatars de enfermedades humanas, o sea, se generan animales que reproducen la misma mutación que tienen algunos humanos, y eso permite ensayar terapias alternativas que obviamente no puedes ensayar con los pacientes humanos, porque la mayoría de estas terapias no son satisfactorias, y entonces o bien lo utilizas con células madre, con grupos de células, o bien lo haces con animales modelos como ratones o otros modelos superiores más grandes como el cerdo, ¿no? Así que se pueden utilizar esas modificaciones para generar animales que de alguna manera vayan a ser la vanguardia de las terapias alternativas, o sea, vayan de Avatar al frente como en la película, que ellos no se enfrentaban con esos seres extraños, sino que eran Avatar de los soldados los que se enfrentaban. De manera tal de que el conejillo de Indias ya no existe, existe el ratón de Indias, el cerdo de Indias, con altísima precisión. ¿Verdad, Rafael? Claro. Uno no tiene un conejillo de India normal, sino que tiene el ratón o el cerdo, el ratón con la modificación precisa y exacta que tiene ese paciente, ¿no? Lo que bien dijo Marina es que nosotros tenemos un 99,99%, yo tengo el mismo genoma, un 99,99% que Albert Einstein, sin embargo, evidentemente son muy diferentes, pero tenemos el 99,9% también que un chimpancé, y también somos muy diferentes. Pequeñas modificaciones son las que hacen grandes cambios en la regulación y en la expresión de los genes, o sea, son bastante parecidos entre las especies. Y un ratón es bastante parecido a un humano en el genoma, por eso se pueden buscar exactamente las mismas mutaciones para provocar los mismos fenotipos. Me queda entonces sembrada la curiosidad, y supongo que también a nuestros oyentes, o a buena parte de ellos, de qué ocurre con eso que resta después del 99,99. ¿Qué pasa en ese pedacito de resto de esa totalidad de ese universo para ser tan determinante? Lo conversamos al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya vamos a regresar con nuestro foro de hoy, #Día del ADN, con los doctores Marina Riera en Barcelona y Rafael Fernández Martín en Buenos Aires. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:03 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, tiene que ver con una condición más que agregó a la lista de condiciones el gobierno de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, a los requerimientos que ya tenía para destrabar el diálogo con la oposición. Así, aquí están las 5. Liberación del barranquillero Alex Saab, que es la que acaba de colocar temprano en la mañana, quien sabemos enfrenta un juicio en Estados Unidos y a quien el gobierno de Maduro llama diplomático. 2. Suspender de manera inmediata la investigación que realiza la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. 3. Levantamiento de todas las sanciones impuestas a Venezuela. 4. Devolución del dinero y el oro venezolano que está ilegalmente retenido en el extranjero, así dicen ellos. Y la quinta condición es que Estados Unidos desbloquee $3.200 millones de Caracas y deposite ese dinero al Fondo de Inversión Social acordado con la oposición. Gracias. Son las 16 minutos de la mañana. Regresamos entonces a nuestro foro #Día del ADN. La pregunta que quedó en el aire: si somos 99,99% iguales, idénticos, ese pedacito que resta para llegar al universo total de 100, ¿qué tiene para que seamos tan diferentes? Le pregunto a la doctora Marina Riera. En el ADN tenemos una región que le llamamos como la región exoma, que es diríamos que pesa el 2% del total del genoma, ¿no? De hecho, al otro 98% históricamente se le ha llamado junk DNA, ¿no? Como el DNA basura. Se está viendo que a día de hoy ya no es tan así, que sí que tiene funciones reguladoras, pero al final diríamos que la parte importante del genoma, la parte que codifica para proteínas, ¿no? Lo que comentaba antes Rafael, los libros de instrucciones que decíamos antes, ¿no? Pues las instrucciones para ensamblar una mesa o una silla, esto diríamos que significa un 2% del genoma. Entonces, en este 2% del genoma, que es la parte que realmente da productos funcionales en la célula, pues si alguno de este 2%, que representan 20.000 genes en total, pues si alguno de estos genes lleva alguna pequeña variación, el equilibrio en la célula es muy importante. Por lo tanto, esa pequeña variación en su lenguaje, en su código de instrucciones, puede dar en muchas ocasiones pues una diferencia a nivel de un color de ojos o color de pelo, o incluso pues a no poder tolerar bien la lactosa o a desarrollar fibrosis quística, ¿vale? Al final diríamos que en este 2% el lenguaje es muy importante y no puede haber faltas de ortografía, ¿vale? Algunas pueden haber porque serán toleradas, diríamos, para la célula, pero muchas otras no serán toleradas para la célula y eso rompe su equilibrio, su balance, y esa pequeña anomalía hace que algo deje de funcionar como lo haría en condiciones normales y que por lo tanto veamos una sintomatología o unas características físicas en concreto. Interesante. Flor Alicia tiene una pregunta. Sí, la pregunta se la hago al doctor, el doctor Rafael Fernández Martín. Yo me metí en uno de estos estudios, 23andMe, de conocimiento sobre mi genética, y la pregunta que hago está en función de eso. Teniendo unos resultados y unas propensiones o tendencias a desarrollar algunas enfermedades, con ese conocimiento en la mano, ¿qué se podría hacer en el presente antes de que se presente una enfermedad? Bueno, creo que Marina estaría más capacitada para responder esa pregunta porque es en cuanto a lo que sería cómo traducir la información del genotipo a lo que sería el fenotipo o las enfermedades. Porque quizás le cedo a ella que responda porque me parece que está mucho más atinado. Sí. Marina, por favor. Claro, sí, diríamos que hasta ahora, ¿no? Los test genéticos, los estudios genéticos los ofrecíamos a pacientes, ¿no? Y con la palabra paciente, pues ya quiero decir a alguien que ya mostraba una enfermedad, ¿no? ¿Para qué? Pues para diagnosticarlo, saber cuál era la causa. Desde hace unos años para acá, este uso del test genético se ha democratizado, se ha ofrecido a todo el mundo,
porque se ha visto que la genética no solo sirve para diagnosticar algo que ya ha aparecido, algo que ya, diríamos, se ha manifestado, sino que la genética nos permite llevar a cabo lo que llamamos como medicina preventiva, es decir, anticiparnos a la enfermedad. Si yo ya he nacido con una predisposición genética a desarrollar obesidad, a desarrollar diabetes, a desarrollar una celiaquía, a desarrollar una enfermedad de Crohn, pues yo ya puedo, mi genética no la voy a modificar, pero lo que puedo modificar son mis hábitos de vida, puedo modificar este entorno, puedo modificar mi dieta, mis pautas, mis ritmos de sueño, para intentar contrarrestar todo ese peso genético que yo ya tengo y que me favorece a acabar desarrollando algo. Por lo tanto, estos test ofrecidos a la población general, bien, diríamos, dirigidos, ¿vale? Con validez suficiente detrás, tienen muchísimo sentido, ¿vale? Porque nos pueden estar señalando, pues, gente que puede tener una predisposición más elevada a un cáncer de mama, ¿vale? O a una respuesta incorrecta a un anestésico, o a problemas, diríamos, de una intolerancia, lo que decíamos antes, a la lactosa. Pues, oye, no me hace falta esperar a que ese paciente empiece a tener síntomas graves para, diríamos, ya tomar medidas. Si lo puedo hacer antes, ¿vale? Aquí, bueno, es este cambio de paradigma que decíamos, de la medicina paliativa o curativa a la medicina preventiva, y aquí la genética es la clave. A ver, mencionaste la palabra que es el centro de las angustias generalizadas de toda la humanidad desde hace ya mucho rato, la palabra cáncer, ¿verdad? Leo esto: la genómica está transformando la forma en que estudiamos, diagnosticamos y tratamos el cáncer. Y esto vale tanto en el área animal en la que trabaja el doctor Rafael Fernández Martín, como en la que trabajas tú, Marina. ¿De qué manera ha cambiado el diagnóstico y tratamiento del cáncer este descubrimiento? Comencemos con Rafael Fernández en Buenos Aires. Sí, o sea, a diferencia de los humanos, los animales de producción normalmente tienen una vida corta, una esperanza de vida corta, porque se sacrifican para su consumo. Y la aparición de este tipo de enfermedades, que suelen ser enfermedades que aparecen en última, cuando uno estira la vida, aparecen menos, pero evidentemente también se pueden estudiar. Toda la división celular, cada vez que se replica el ADN, tiene cierta chance de equivocarse y de cometer un error, ¿no? Esos errores, son los que generan enfermedades, pero también son los que generaron que pasáramos de una bacteria al ser humano. También ayudaron a la evolución y a perfeccionar todos los seres vivos que están sobre la Tierra, ¿no? Que tuvieron un antecesor común, todos tuvieron un padre, digamos. Toda la vida surgió una sola vez, por lo menos lo que hay actualmente sobre la Tierra es todo producto de una sola aparición de la vida. Pero el ADN fue mutando porque en cada replicación que se hace se introducen mutaciones, muchas de las cuales pueden generar enfermedades. Lo que se ve con la genómica es una predisposición, quiere decir, bueno, si ya tenés, para que aparezca un cáncer, tienen que aparecer 4 mutaciones. Si ya tenés 2 en tu genoma, las chances de que aparezcan otras 2 te pone a vos, te condiciona de que tienes más chances que otra persona de tener esa enfermedad. No es que te aseguren que vas a tener esa enfermedad, sino que tiene una mayor probabilidad. Por ende, te conviene cuidarte un poco y estar más vigilante sobre la aparición de esa enfermedad, porque cuando la agarran más tempranamente, tiene mucho mejor tratamiento y diagnóstico, ¿no? Me gustaría tu opinión al respecto, Marina, por favor. Sí, lo decía muy bien Rafael, ¿no? Y aquí en consulta nos pasa que muchas veces asusta, ¿no? El hecho de conocer nuestros riesgos, ¿no? Enfermedades que además pues tienen tanto peso y nos dan tanto miedo como las que mencionas. Y yo siempre digo a mis pacientes lo mismo. Al final, toda esta información es lo que llamamos accionable. Es decir, todos estos genes que analizamos son genes que ya les hemos puesto un adjetivo, son genes accionables. ¿Qué quiere decir? Pues que yo te dé esta información
te permite tomar acciones al respecto para evitar que aparezca esa enfermedad, o bien, si aparece, tenerla diagnosticada muy precozmente, ¿vale? Simplemente es para saber si tu seguimiento a nivel médico tiene que ser el seguimiento normal poblacional de alguien que tiene un riesgo pues, del 1%, por ejemplo, a desarrollar un cáncer en concreto, o tu seguimiento tiene que ser específico porque tu genética sí nos lo marca. Y esto es la medicina de precisión al final. O sea, es decir, en tu caso, la medicina personalizada, en tu caso, por tu fondo genético, no estamos jugando a un 1% a desarrollar un cáncer de mama, por ejemplo, pues nos situamos en el 72%. Pues oye, en este 72% no me puedo esperar a X años a hacer la primera revisión y luego a partir de aquí solo cada 5. Pues no, quizás te tengo que hacer un seguimiento específico para ti, ¿vale? Por lo tanto, perdamos el miedo a esto porque lo que nos da son ventajas al respecto. Es esto, es hacer este cambio a decir, no me espero a que aparezca una enfermedad, conozco mis riesgos precozmente y así puedo actuar en consecuencia. Muy bien, hablaba la doctora Marina Riera en Barcelona. A ver, mencionaron el libro, el ADN como manual de instrucciones, el libro de instrucciones para un organismo, para un ser. Dijeron el equivalente al libro de vida y ambos, tanto Marina como Rafael, mencionaron muerte. El fin, la fecha de caducidad viene incluida para ese organismo, viene incluida en ese libro. Le pregunto a Rafael Fernández Martín, que como se ocupa de animales, tiene menos límites para abordar el tema desde el punto de vista moral, como él dijo, ético. A ver, Rafael. Sí, evidentemente hay o sea, todos los seres vivos tienen una caducidad, pero no sabemos cuál es el límite de la especie humana con modificando nuestros hábitos y modificando nuestra dieta, y con ciertos cuidados hemos conseguido, ya desde antes de conocer el ADN, hemos conseguido extender la vida media, y antes las personas que tenían más de 80 años estaban contadas con los dedos y cada vez son más, y bueno, etcétera, ¿no? La vida se está extendiendo y hay algunos autores que hablan de que podremos vivir 150 años, no lo sé. Lo que sí está claro es que hay un límite, y simplemente por la evolución los seres no son eternos y necesitan que haber nosotros tenemos que dejar lugar a las generaciones futuras, por lo tanto tenemos que de alguna manera irnos del planeta, porque si no, no podríamos nunca cederle lugar a las nuevas generaciones. Me parece maravilloso verlo de esa manera, Rafael. Hay que cederle espacio a los que vienen. Estamos acercándonos al final y tengo una última pregunta que se la voy a formular entonces a Marina Riera. Si algo hemos aprendido los que no tenemos idea de la ciencia, es que la ciencia, una vez que da un paso, no retrocede, sino que avanza de manera casi inexorable. Una vez que tenemos ya el ADN y este libro de instrucciones, ¿cuál es el próximo paso, Marina? Yo creo que el siguiente paso, una vez conocemos, ¿no?, estos riesgos que presentamos, es anticiparnos a ello, y por lo tanto es tener unas buenas correlaciones, ¿no?, entre si tengo esta genética y me comporto de esta manera, pues puedo mejorar en este aspecto, y sobre todo el tema del tratamiento. Es decir, que, ¿no?, decíamos, ¿no?, con Rafael, ¿no?, decía justo ahora, hemos alargado la esperanza de vida. Es evidente que la hemos alargado, pero la esperanza de vida, si se alarga, tiene que ser con calidad. Es decir, tenemos que tener 85 o 90 años, pero estar, diríamos, con una calidad de vida mínima, ¿no? Entonces aquí las terapias yo creo que van a ser muy importantes, y lo que comentabas, el paso y el avance es a una velocidad muy grande, en el sentido de que, pues, no sé, en 2018 se publicaba, diríamos, aprobaba la primera terapia génica para una enfermedad, ¿no? Y ahora ya estamos hablando que en 2025 estaremos a un ritmo de 10, 15 terapias génicas aprobadas cada año, ¿no? Lo que nos costó que en 2018 sacásemos la primera, pues en 2025 ya estamos pensando pues que tendremos aprobadas 10, 15, ¿no? Cuando definimos
diríamos, una terapia para una enfermedad en concreto y aprendemos cómo tratarla, esto se puede trasladar a las siguientes y por lo tanto vamos muchísimo más rápido. Aquí lo que es importante es tener estas tecnologías, tenerlas bien desarrolladas, bien, diríamos, comprobadas, y una vez esta tecnología muestre su fiabilidad y su seguridad, traspasarlo a todo el resto de enfermedades es muy rápido. Por lo tanto, la clave va a estar en esto, en cómo alargamos esta esperanza de vida, que ya la hemos alargado, pero cómo nos mantenemos en el tiempo para que todas aquellas enfermedades implicadas en envejecimiento, que como bien decía Rafael, es que estamos programados para envejecer y las células, ¿no? Dentro de su ciclo, la muerte celular es una parte del ciclo, pues intentar que esta calidad de vida a través de tratamientos efectivos y prevención pues nos permitan llegar a estas edades con una buena calidad. Te agradezco inmensamente, Marina, que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Gracias a vosotros. La doctora Marina Riera, asesora genética y cofundadora de ADN Institute, doctora en genética desde Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Y Rafael, te agradezco igual a ti, por favor, de manera muy efusiva, tu participación en el programa de hoy. Un placer. El doctor Rafael Fernández Martín es especialista en edición de genoma, nos habló desde Buenos Aires. El reloj indica 10:22 de la mañana en este momento, una pequeña pausa y ya regresamos a ver, vamos a ir a Bogotá para conocer cómo va la conferencia sobre Venezuela que ha organizado el presidente Gustavo Petro, sin la presencia de los venezolanos, porque es para hablar precisamente de Venezuela. 10:22 de la mañana. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:25 de la mañana. Antes de ir a Bogotá, vamos a ir a Cienfuegos, en la isla de Cuba, donde en la línea telefónica está el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, muy buenos días, don César. Gracias por invitarme. Alejandro, leo, los petroleros llegan a Cuba, pero no hay combustible en la isla. ¿Dónde está la gasolina? ¿Cuál es la situación en este momento allá en Cuba, Alejandro? Mira, voy un poco a describir el panorama para que tus radioescuchas puedan imaginarse qué es lo que está sucediendo. Sí, por favor. Lo primero que tenemos que referirle es que esta no es una crisis casual. Acá las crisis de combustible son cíclicas, todos los años se repiten. La diferencia con la actual es que por primera vez el gobierno ha tenido que paralizar servicios básicos y parece ser, según los partes que están dando, que se va a prolongar en el tiempo. Lo que estamos viendo son avenidas fantasmas, sin autos, un silencio atroz. Vemos largas filas de choferes que incluso duermen en las filas o en las gasolineras hasta días para poder acceder a entre 10 y 20 litros de gasolina, que es lo que se está distribuyendo según el lugar. Según, por ejemplo, en La Habana se distribuye un poco más de combustible, en el interior del país un poco menos. El precio del combustible en el mercado informal se ha disparado. En estos momentos se están vendiendo el litro entre 200 y 300 pesos moneda nacional. Esto es hasta 10 veces el valor oficial. Y en provincias como Las Tunas o Holguín hay reportes, sobre todo en las redes sociales, de que se ha venido agotando el combustible, que no está prácticamente en cero. Los choferes de alquiler como taxistas privados que dan viaje intermunicipal o interprovincial han subido de forma escandalosa sus tarifas, alegando, por supuesto, que tienen que comprar el petróleo en el mercado negro. Yeah. Y existe un grupo de personas que son unos suertudos, pues poseen una carta emitida por el gobierno que le da prioridad
y son los únicos que están pudiendo llenar sus tanques sin mucho problema. En este grupo estarían, por ejemplo, los choferes de ambulancia o de centros de trabajo de vital importancia económica que les están garantizando al menos una cuota básica para que puedan seguir funcionando. Lo más triste de todo, y con esto concluyo, lo más triste de todo es la falta de información. El gobierno no da por las claras qué es lo que está pasando y los choferes no pueden prepararse, no es previsible el entorno futuro que pueda sobrevenir sobre ellos. Alejandro, dijiste el gobierno se ha visto obligado a paralizar, a detener servicios básicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, por ejemplo, los centros educacionales, centros comerciales, de quizás de menor importancia, pero que para la población, la crisis que está afrontando desde hace ya varios años, son importantes, como por ejemplo algunos centros de elaboración de alimentos y demás. Dios, pero entonces, por ejemplo, centros educacionales no hay clases. Correcto. Y estás hablando Correcto. de centros donde se preparan, fabrican alimentos, es decir, la manufactura también, la poca que haya, también está paralizada. Correcto. Y no hay manera de saber por cuánto tiempo durará esta crisis. Bueno, el ministro de Minas y Energía ha dicho que se prolongará por lo menos por 2 meses y que aún así no se volverá a los niveles del año 2017-2018. De todos modos, el régimen en sus partes ante las crisis suele ser muy conservador y esto nos hace pensar que probablemente durante todo el año estaremos asistiendo a escasez de combustible. ¿Qué los llevó a esta crisis tan aguda, Alejandro? Hay varias posibles causas. El régimen señala de que es debido a que los vendedores en el exterior no han podido garantizarle las cuotas a la crisis de los elementos energéticos que hay a nivel global. También habla de los efectos de la pandemia y de la crisis, lo cual nos hace suponer de que no tienen dinero para hacer compras directas y que dependen de socios ideológicos como Venezuela o Rusia para que les sigan suministrando. No obstante, hay reportes que hablan de que los barcos siguen llegando, que esta no es la causa, de que Venezuela incluso aumentó en un pequeño nivel las cuotas que estaba entregando y en estos momentos está emitiendo hasta 60,000 barriles de petróleo diario. También tenemos que se ha incorporado un nuevo suministrador, en este caso en México, de Manuel López Obrador. En abril llegaba dos barcos con hasta 60,000 barriles de petróleo. Así que esta no debe ser la causa. También se habla de la falta de un aditivo que proviene de Irán, que se emplea, es fundamental para el refinamiento de la gasolina, pero nos encontramos entonces que las fábricas de refinar están produciendo, yo creo muy cerca de una, y está produciendo a máximo nivel, y además de eso, hay una vieja práctica del gobierno que es la de vender recursos energéticos hacia el exterior, compra a un precio y revende a otro. Y ante la falta de liquidez, ante la falta de dinero que tiene las arcas del Estado, esto es algo que yo no dudaría. Ya. Alejandro, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana. No, gracias a ti. Alejandro Tur Valladares, periodista independiente desde Cienfuegos, Cuba. Son las 10:31 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia. Las abogadas de Canero Fadul Immigration son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, y suman más de 55 años de experiencia. Asesoran desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y la posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido para lograr las metas de cada uno de sus clientes. Llama, por favor, al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canerofadul.com.
Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:32. Y ahora sí, vamos hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista de La Voz de América, Jair Díaz. Jair, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un placer estar con ustedes a esta hora desde la ciudad de Bogotá. Jair, ¿cómo están los preparativos para el desarrollo de esta conferencia internacional sobre Venezuela que ha convocado el presidente Petro? Pues miren, aquí todo está listo. La conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela se espera que arranque hacia las 11 de la mañana, hora de Colombia. Será el presidente Gustavo Petro el encargado de darle instalación a esta conferencia, que tiene como invitados a delegaciones de más de 20 países, entre ellos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Ha dicho el canciller en horas de la mañana, hace unos minutos, a todos los medios de comunicación, que esperan, por supuesto, que se lleguen a acuerdos. Los principales es que se retomen los diálogos que adelantaba la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro en México, que fueron suspendidos en noviembre de 2021. También se espera entonces que Venezuela pueda tener unas elecciones libres para el periodo presidencial en 2024. Son algunos de los puntos importantes. Las 4 condiciones que pide también Estados Unidos, que va a estar aquí en esta cumbre, en esta conferencia, para levantar las sanciones contra Venezuela, son la definición de un calendario electoral, un registro de votantes, una validación de los partidos políticos, una misión de observación electoral respetada, como lo posee la Unión Europea. Así que esta es una de las noticias más importantes que tiene hoy Colombia y que tiene a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales aquí a la expectativa sobre qué pueda ocurrir en esta conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela, que han convocado precisamente el presidente Gustavo Petro. Jair, ayer en la tarde, Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional y uno de los hombres más influyentes del régimen venezolano, y que es el jefe de la delegación por el chavismo que asiste a las conversaciones, asomó un nuevo listado de exigencias para poder ir a las conversaciones. Y muchos en Venezuela vieron esto como una especie de saboteo a la iniciativa de Gustavo Petro. ¿Qué se ha comentado al respecto allá en Bogotá? Bueno, precisamente, sobre eso, el líder también opositor de Venezuela y quien fue diputado, Gerardo Blay, ha dicho que él espera y de alguna forma, pues primero aplaude la iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro y agradeció, por supuesto, a todos los gobiernos que van a venir en representación a esta cumbre en Bogotá. Ha dicho, digamos que me ha entregado una declaración textual para responder a lo que ha dicho este funcionario del gobierno o del gobierno de Nicolás Maduro, pero lo que sí esperan es que se lleguen a unos libres acuerdos aquí, que puedan acordar, renegociar para obtener los acuerdos que requiere ese país y que hayan unas elecciones libres. Textualmente ha dicho, para que hayan condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana, para que no hayan presos políticos y perseguidos y cese la violencia de los derechos humanos en nuestro país, es lo que ha dicho Gerardo Blay. Es el representante de la Plataforma Unitaria Venezolana y ha sido el vocero que más ha dialogado aquí previo a que inicie esta conferencia internacional. Por supuesto, también otro de los puntos importantes que ha tenido esta conferencia fue la llegada inesperada ayer del líder opositor Juan Guaidó, quien no estuvo invitado a la cumbre, pero que luego de él mismo haber anunciado que estaba en Colombia, que había llegado a Bogotá, por supuesto de forma ilegal, por trochas, como lo hacen muchos ciudadanos venezolanos, él mismo en horas de la noche anunció que tuvo que dejar el país y dirigirse hacia los Estados Unidos. Ya se encuentra en Miami, donde aseguró que además pues estaba perseguido por el gobierno de Gustavo Petro y que lo habían obligado a salir de este país. Ante esto también el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, ha dicho esta mañana que Colombia no lo expulsó, no hizo una expulsión de Juan Guaidó, que todo fue debido a un proceso administrativo y que lo que hizo Migración Colombia fue acompañarlo hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde Juan Guaidó ya tenía comprado un boleto con la anterioridad que lo llevara hacia Estados Unidos. Jair, dos cosas. Gerardo Blay declaró lo que citaste antes
de lo declarado por Jorge Rodríguez ayer en Caracas. Y con relación a Juan Guaidó, el comunicado de la Cancillería bogotana dice: en horas de la tarde, Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos durante la noche. Si no es una expulsión, se parece bastante, ¿no? El gobierno de Petro evidentemente no lo quería en territorio colombiano. Por supuesto, y era lo que le preguntábamos esta mañana ante las cámaras al canciller Álvaro Leiva cuando se refirió hacia la cumbre, y luego le preguntábamos sobre lo que es esto, una expulsión, pero ellos, el gobierno de Gustavo Petro no lo toma como una expulsión y ha dicho que lo que hicieron fue un acto administrativo y que lo acompañaron hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, como lo indicas y como lo indica el comunicado que entregó la Cancillería y que también entregó Migración Colombia, y se argumentan en señalar que Juan Guaidó ya había comprado este boleto con anterioridad. Bueno. Jair, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro, es un placer estar con ustedes y aquí continuamos atentos a cuáles son los acuerdos a los que se lleguen en esta conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela. Un abrazo, feliz día. Gracias, Jair. Jair Díaz es de La Voz de América, nos habló desde Bogotá. El reloj indica 10:39 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El Fondo Monetario Internacional, en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, pone de manifiesto la gran incertidumbre que afrontan las economías. Los riesgos para las perspectivas están muy sesgados hacia un empeoramiento de la situación, con probabilidades elevadas de que se produzca un aterrizaje brusco. En un escenario alternativo razonable, con mayor tensión en el sector financiero, el crecimiento mundial se desaceleraría hasta aproximadamente 2,5% en este año 2023. ¿Qué implica esto? ¿De qué manera puede afectar a los que viven en los Estados Unidos y también a los que viven en la América Latina? Vamos hasta Washington, donde está en la línea telefónica analista y consultor económico y financiero Isaac Cohen. Isaac, muy buenos días. Gracias por atendernos. Encantado, César. Buen día. ¿Cómo hemos de interpretar este informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional? Es muy interesante porque la perspectiva del Fondo Monetario es más pesimista que la de algunos gobiernos importantes en la economía mundial. Por ejemplo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señora Janet Yellen, se empeñó en tener un mensaje más positivo porque las cosas no han llegado aún al, digamos, al alarmista extremo previsto por el Fondo Monetario. Y eso fue contrastante en las reuniones de primavera de este año, porque efectivamente el fondo está pesimista, está viendo una caída en el crecimiento mundial, está viendo lo que llama una fragmentación de la economía mundial, hay peligro de que la economía se parta en bloques y que volvamos a escenarios como los de la Guerra Fría, en donde una parte del mundo era gobernada por un sistema y otra parte del mundo por otro sistema. De manera que el mensaje del Fondo Monetario sí es más pesimista, pero contrastó de manera muy interesante el mensaje de las economías avanzadas, porque lo cierto es de que en Estados Unidos todavía, a pesar de las medidas restrictivas para controlar la inflación, la economía sigue siendo fuerte, sigue generando empleo y todavía no se ha visto, digamos, una caída en el crecimiento tan pronunciada como el fondo lo pronostica. Igual en Europa. Con la guerra en Ucrania se sospechaba que Europa iba a tener una caída impresionante precisamente por la vía de la oferta de combustibles.
porque Rusia era la principal proveedora de combustibles para las economías de Europa occidental, y resulta de que han logrado capear el temporal de una manera que pues no ha afectado su crecimiento. Yeah. De modo que contraste entre el mensaje pesimista del Fondo Monetario frente al mensaje optimista de los representantes de las economías avanzadas. A ver, Isaac, ¿a quién le creemos? Porque evidentemente la señora Yellen es funcionaria del gabinete ejecutivo del gobierno que está en la Casa Blanca. Ella, más allá de todas sus virtudes, sus características, sus méritos académicos como economista, está obedeciendo a un interés político puntual y no está en el discurso del político alarmar. El Fondo Monetario Internacional no tiene ese tipo de compromiso. Visto desde este lente, ¿a quién nos atenemos? ¿A cuál le creemos más, Isaac? Bueno, yo creo que hay que ver los datos, porque la ventaja de la economía es de que no necesariamente hay que verla en términos de una política donde los vaqueros, de una película donde los vaqueros siempre ganan, ¿no? Sí. Sino que se puede ver de acuerdo con los datos, y los datos que hay disponibles para las economías avanzadas, por ejemplo, e inclusive, para China, son positivos. Las economías avanzadas todavía no han caído en una recesión. Han logrado evitar esta recesión a pesar de estar adoptando medidas muy restrictivas para controlar la inflación. Porque eso es lo extraordinario en este momento. En Estados Unidos, por ejemplo, pues en los primeros 3 meses de este año se crearon más de 1 millón de empleos nuevos. Y eso es un dato positivo. Y efectivamente, el fondo tiene que ver, por así decirlo, la economía global. La señora Yellen estaba hablando de la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de la economía de Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Francia habló también de las economías de Europa Occidental de una manera positiva, porque están viendo los datos de sus propios círculos, pues. Claro, entonces, claro. Esa es. El fondo tiene la película de la economía global, y yo creo que desde esa perspectiva, ha salido con una posición más pesimista. Yeah. Hay que decir que el fondo representa como el hospital donde hay que ir cuando las economías se enferman. Y ese hospital mantiene una vigilancia muy estrecha sobre las posibles dificultades, las posibles enfermedades, las caídas, porque es parte de su trabajo, ¿no? Muy, muy interesante como lo has planteado. Muchísimas gracias, Isaac, por atendernos en esta mañana. Siempre es un placer, César, con mucho gusto. Isaac Cohen es analista y consultor económico y financiero, y nos habló desde Washington. 10:50. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son ya las noticias para cerrar, Flor Alicia? Bueno, César, el juez de la Corte Suprema Argentina, Ricardo Lorenzetti, denunció este martes haber sido víctima de espionaje ilegal y se suma así a las intervenciones también presuntamente sufridas por el presidente del Supremo, Horacio Rosati, y su par, Carlos Rosenkrantz. Lo importante, dijo Lorenzetti a la radio Mitre, es aclararle a la población que nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada con estas presiones. La Corte y los jueces tenemos que estar acostumbrados a estas cosas y seguir actuando con templanza y seguridad. Son varios los casos que investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, indicó Lorenzetti, porque además de su denuncia de que están utilizando líneas telefónicas a su nombre, se agrega el caso de Rosati porque alguien suplantó su identidad para tramitar otras líneas telefónicas a su nombre. Estas denuncias se suman a las de otros jueces federales, lo que podría exponer una presunta red de espionaje ilegal y que tendría origen en un hacker ubicado en la provincia de Misiones, noreste, por lo que Lorenzetti agregó que para encontrar al autor intelectual hay que dejar actuar al juez. Pero ¿y esto a dónde nos va a llevar? Sí, lo interesante es que Lorenzetti desconoce el espionaje y nos desconoce si este espionaje tiene que ver, César, con las varias causas contra la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández.
de Kirchner. Claro, entre Lorenzetti y este y el otro, más de uno, ¿eso está pasando en Italia? No, eso no está pasando Eso en es Italia. Argentina. Eso sí. es en Argentina. Sí. Bien, hoy es el día del bioanalista. Y felicitaciones a todos los bioanalistas. Es el Día Internacional del Delegado. El Día Internacional del Delegado para rendir homenaje a los delegados que trabajan para Naciones Unidas en diferentes tareas, como negociar acuerdos, coordinarse con sus países de origen y formar alianzas. Es también el Día Mundial contra el Paludismo. 2007, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud declararon este Día Mundial del Paludismo para crear conciencia sobre esta enfermedad. Es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil y es el Día Mundial de los Pingüinos. ¿Por qué se celebra un día para los pingüinos? Los pingüinos son una especie de ave marina que se encuentra imposibilitada para volar, pero que sin embargo cuenta con características que la destacan dentro del reino animal. Una de ellas es que pueden nadar grandes distancias gracias a sus poderosas y formidables aletas. Es como llaman el pájaro parado, ¿no? Porque así está siempre. Es un pájaro. Pero bueno, es el Día Internacional del Pingüino, el Día Mundial. Es tremendo. Bueno, son las 10:53 de la mañana. Aquí no paran de reírse, no veo por qué. En Conexión